¿A dónde se va tu dinero cada mes? Cobras, pagas cuentas, compras lo necesario, quizá apartas algo y luego empieza otro mes. Pero saber usar el dinero no significa únicamente gastar menos o ahorrar lo que sobra. También implica entender por qué una deuda puede costarte mucho más de lo que parece. ¿Qué hace realmente un banco con tus ahorros? ¿Cómo afecta la inflación a lo que tienes? ¿Y cuándo invertir tiene sentido y cuándo no? Son decisiones que aparecen todo el tiempo. Una tarjeta nueva, un préstamo, un seguro, un aumento de sueldo, la compra de un coche, la posibilidad de una casa, el retiro, que parece lejano hasta que deja de serlo. Nadie necesita convertirse en experto para manejar mejor todo eso. Lo que hace falta es comprender unas cuantas reglas y aprender a mirar los números correctos. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Empezaremos por lo más básico. Cuánto entra, cuánto sale y qué queda realmente en tus manos. Desde ahí será mucho más fácil entender el resto, porque antes de pensar en hacer crecer tu dinero, primero necesitas saber qué está pasando con él. Capítulo 1. El mapa que convierte el dinero en decisiones. Una persona puede revisar su saldo todos los días y aún así no saber cómo está financieramente. El saldo responde una sola pregunta. ¿Cuánto dinero hay disponible en este instante? No te dice cuánto debes, cuánto necesitas para vivir, qué gastos se acercan, qué parte de tus ingresos ya está comprometida, ni qué tan resistente sería tu situación ante un imprevisto. Por eso, el primer paso de la educación financiera no es ahorrar más ni invertir mejor. Es construir un mapa. Ese mapa empieza con el ingreso neto. Importa lo que realmente llega a tus manos después de impuestos, retenciones y descuentos, porque esa es la cantidad que puedes asignar. Si tu salario bruto luce impresionante pero cada mes recibes una cifra menor, tu presupuesto debe nacer de la cifra menor. También deben entrar ingresos secundarios, comisiones o trabajos adicionales, aunque conviene separar lo estable de lo variable. Un ingreso que aparece solo algunos meses no debería financiar una obligación que llegará todos los meses. Después viene el costo de tu vida actual. No necesitas clasificar 100 categorías. Basta con distinguir, al principio, entre gastos esenciales, gastos discrecionales y compromisos financieros. Los esenciales sostienen tu funcionamiento básico: vivienda, comida, servicios indispensables, transporte, salud y otras necesidades reales de tu contexto. En cambio, los discrecionales mejoran la experiencia de vida, pero pueden reducirse sin poner en peligro tu estabilidad. Aparte quedan los compromisos financieros, cuotas de deuda, primas de seguros, aportes pactados y cualquier pago que ya hayas prometido. La cuarta pieza es la liquidez, dinero accesible sin tener que vender un activo en mal momento ni pedir prestado. Dos personas pueden tener el mismo patrimonio y una vulnerabilidad completamente distinta. Una posee la mayor parte de su riqueza en una vivienda y apenas tiene efectivo. La otra conserva un fondo disponible para varios meses de gastos. Si ambas pierden su ingreso mañana, la segunda tiene más capacidad de maniobra. El patrimonio importa, pero la liquidez compra tiempo. Por último, calcula tu patrimonio neto. La fórmula es sencilla: activos menos pasivos. Los activos son cosas con valor económico que posees. Los pasivos son deudas y obligaciones pendientes. Imagina que tienes 40.000 en ahorros e inversiones, un vehículo valorado en 20.000 y otros activos por 5.000. Tus activos suman 65.000. Si debes 12.000 del vehículo, 8.000 de un préstamo y 3.000 en tarjeta, los pasivos suman 23.000. Tu patrimonio neto sería 42.000. Esta cifra no define tu valor como persona, funciona como marcador financiero. Un patrimonio negativo tampoco permite concluir por sí solo que alguien sea irresponsable. Una persona joven puede tener deuda educativa y pocos activos mientras empieza su carrera. Otra puede mostrar patrimonio positivo y, sin embargo, estar atrapada por pagos mensuales demasiado altos. Lo útil es observar la dirección. Si tus activos crecen y tus deudas se reducen con el tiempo, tu estructura mejora. Si sucede lo contrario durante meses o años, necesitas investigar la causa. Conviene añadir un quinto número: el margen mensual. Se obtiene restando de tu ingreso neto todos los gastos y pagos del mes. Un margen positivo te permite ahorrar, reducir deuda o invertir. Uno cercano a cero hace que cualquier sorpresa se convierta en crisis. Un margen negativo significa que estás financiando tu estilo de vida con ahorros anteriores, crédito o retrasos. Ninguna estrategia de inversión compensa durante mucho tiempo un flujo de efectivo que pierde dinero cada mes.
Este mapa sirve también para detectar falsos problemas. Tal vez piensas que gastas demasiado en café, pero descubres que el verdadero peso está en una renta que consume la mitad de tu ingreso. Quizá crees que necesitas ganar más, aunque varias suscripciones, comisiones y compras impulsivas están devorando el margen. O puede ocurrir lo contrario. Has recortado casi todo, y el problema ya no es el gasto, sino un ingreso insuficiente para tus costos esenciales. Sin números, las tres situaciones se sienten parecidas. Con números, exigen soluciones diferentes. Una revisión financiera útil puede hacerse una vez al mes. Registra el ingreso neto, el gasto esencial, el gasto discrecional, los pagos de deuda, el ahorro, la liquidez disponible y el patrimonio neto. No busques perfección contable, busca tendencias. Si una categoría sube, pregúntate por qué. Cuando el margen cae, identifica qué cambió. Con decisiones basadas en el mapa completo, el dinero deja de ser una serie de sorpresas y empieza a convertirse en un sistema que puedes dirigir. Capítulo 2. Presupuestar sin sentir que estás castigando tu vida. Un presupuesto es un plan para el dinero antes de que el dinero desaparezca. No es una sentencia moral, ni una prueba de disciplina, ni una obligación de vivir con austeridad extrema. Su función es asignar recursos limitados entre necesidades presentes, disfrute y objetivos futuros. Cuando no existe un plan, esas tres fuerzas compiten en tiempo real y suele ganar la que hace más ruido. Una regla conocida propone destinar aproximadamente la mitad del ingreso neto a necesidades, una parte menor a deseos y otra parte al ahorro. La proporción 50, 30 y 20 puede servir como punto de partida, no como ley. El alquiler de una ciudad cara puede volver imposible la primera cifra. Una familia con deudas importantes quizá necesite dedicar más del 20% a sanearlas. Alguien con ingresos elevados podría ahorrar mucho más. Lo importante no es obedecer una proporción universal, sino comprobar si tu distribución actual sostiene tu vida y también tu futuro. Empieza mirando los últimos 2 o 3 meses de movimientos reales. Los recuerdos son malos contadores. Una persona puede asegurar que gasta poco en comida fuera de casa y descubrir 20 cargos pequeños que, juntos, cambian la historia. Otra quizá se sienta culpable por un entretenimiento semanal mientras ignora una comisión bancaria o un plan de telefonía sobredimensionado que cuesta más. El presupuesto mejora cuando reemplazas impresiones por evidencia. Separa primero lo rígido de lo flexible. La renta, una cuota contractual o un seguro suelen requerir tiempo para modificarse. En cambio, compras de supermercado, transporte ocasional, entretenimiento y servicios opcionales admiten ajustes inmediatos. Esta distinción evita una frustración frecuente. Intentar resolver en una semana un problema estructural. Si la vivienda es demasiado cara, tal vez la respuesta llegue al terminar el contrato. Mientras tanto, puedes trabajar sobre lo que sí cambia hoy. En los gastos cotidianos, comparar el precio por unidad ofrece más información que mirar el precio del paquete. Un envase grande no siempre es más barato por uso. Una promoción tampoco garantiza ahorro. Calcula cuánto pagas por kilogramo, litro, pieza, dosis o ciclo, según el producto. Unos centavos de diferencia parecen irrelevantes en una compra, pero se acumulan cuando se repiten durante todo el año. La clave está en comparar lo que realmente consumes, no la etiqueta más llamativa. También vale la pena negociar. Servicios de internet, telefonía, suscripciones, ciertas pólizas y otros contratos pueden tener planes alternativos. Llamar para preguntar por una tarifa más adecuada cuesta poco. Cambiar de proveedor puede costar algo más, pero a veces libera margen permanente. Un presupuesto eficiente no solo recorta, renegocia precios fijos, elimina pagos sin valor y decide conscientemente qué gastos merecen permanecer. La automatización reduce la necesidad de fuerza de voluntad. Si esperas hasta el final del mes para ver qué quedó, probablemente ahorrarás lo que sobreviva. Al transferir una cantidad definida al principio, el ahorro recibe prioridad. La misma lógica funciona para fondos de objetivos, pagos de deuda y aportes de inversión. Automatizar no significa perder control. Significa decidir una vez y evitar que 100 decisiones pequeñas contradigan esa elección. Hay otra razón para presupuestar: detectar la diferencia entre un problema de gasto y un problema de ingreso. Si tus necesidades básicas ya consumen casi todo lo que ganas aún después de optimizar contratos y hábitos, seguir recortando puede deteriorar tu calidad de vida sin resolver la raíz. En ese caso, el plan debe incluir aumentar ingresos, cambiar condiciones laborales, compartir ciertos costos o rediseñar una obligación grande.
La educación financiera no consiste en ahorrar centavos mientras una decisión estructural pierde cientos. Prueba una regla sencilla al revisar cualquier gasto. Primero pregunta si es necesario. Después, si el precio es competitivo. Finalmente, si existe una forma menos costosa de obtener el mismo resultado. Para los deseos añade otra pregunta. ¿Lo elegiría de nuevo si tuviera que pagarlo hoy? Esa frase ayuda a identificar suscripciones olvidadas y compras que ya no representan tus prioridades. Un buen presupuesto termina con una asignación concreta del margen. Si sobran 400 al mes, no dejes esos 400 sin misión. Una parte puede fortalecer la reserva, otra reducir deuda y otra financiar una meta. El dinero sin destino tiende a encontrar un gasto. En cambio, cuando cada excedente tiene nombre, el presupuesto deja de ser una lista de restricciones y se convierte en una herramienta para comprar opciones futuras. Capítulo 3. El fondo que compra tiempo cuando algo sale mal. Ahorrar y acumular dinero no son exactamente lo mismo. Con intención, el ahorro reserva recursos para una función específica. La primera función, antes de pensar en grandes compras o inversiones agresivas, suele ser crear una reserva para emergencias. Ese dinero no busca emoción ni una rentabilidad espectacular. Su trabajo es evitar que un problema inesperado se transforme en una deuda costosa. Una referencia habitual es conservar entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. La cantidad exacta depende de tu situación. Una persona con empleo muy estable, pocos dependientes y buena cobertura de seguros puede necesitar menos colchón que alguien con ingresos variables, hijos o una ocupación donde encontrar trabajo tarda más. No calcules la reserva multiplicando tu salario. Usa el costo mensual de mantener lo indispensable. Si tus necesidades básicas ascienden a 1.500 al mes, 3 meses equivalen a 4.500 y 6 meses a 9.000. La reserva necesita 2 características que a veces compiten: seguridad y acceso. Si guardas todo en efectivo en casa, tienes acceso inmediato, pero asumes riesgos de pérdida, robo y desorden. Colocarlo en una inversión volátil puede hacer que valga menos justo cuando lo necesitas. Por eso suele tener sentido usar una cuenta segura y líquida, según las opciones disponibles en tu país, aunque su rendimiento no sea el máximo posible. El objetivo principal es preservar capacidad de respuesta. No toda urgencia es una emergencia. Una oferta por tiempo limitado no lo es. Vacaciones que no presupuestaste tampoco. El reemplazo previsible de un teléfono antiguo pertenece a otra categoría. Una emergencia aparece cuando existe un evento importante, inesperado y difícil de posponer. Pérdida de ingreso, una necesidad médica, una reparación esencial o una obligación familiar seria. Definirlo antes de necesitar el dinero evita que la reserva se convierta en una cuenta de consumo. Después de construir la primera capa de protección, puedes separar el ahorro por objetivos. Tener subcuentas o registros distintos para cada meta reduce la confusión. Una puede financiar un equipo de trabajo, otra la entrada de una vivienda y otra un viaje. La separación permite responder 2 preguntas sin cálculos complicados: ¿cuánto llevas y cuánto falta? También evita usar por accidente el dinero de una meta para otra que apareció después. El plazo determina dónde debería vivir cada objetivo. Un gasto previsto para los próximos meses exige alta liquidez y bajo riesgo. Una meta de 1 a varios años puede permitir instrumentos conservadores con ciertas restricciones, siempre que comprendas las condiciones. Los objetivos de muy largo plazo admiten estudiar inversiones con mayor variación porque hay más tiempo para tolerar fluctuaciones. Mezclar horizontes crea errores. Invertir la reserva de emergencia en algo volátil o dejar décadas de ahorro totalmente inmóviles son decisiones distintas, pero ambas ignoran el tiempo. Conviene pensar en 3 capas. La primera es supervivencia, dinero para mantener las necesidades básicas cuando ocurre un golpe. Después viene la previsión, formada por fondos para compras grandes que sabes que llegarán. Por último aparece el crecimiento, capital destinado a objetivos lejanos como el retiro. No existe una frontera perfecta entre todas las cuentas, pero la clasificación obliga a definir el propósito antes de elegir el producto financiero. ¿Qué ocurre si utilizas el fondo? Su función se cumplió. Después, la prioridad cambia temporalmente. Reconstruirlo. No tiene sentido sentirse derrotado porque una emergencia consumió una reserva creada precisamente para ese propósito. El indicador importante es que evitaste financiar el problema con una tarjeta cara, un préstamo urgente o la venta forzada de una inversión. La reserva hizo visible su valor cuando dejó de estar completa. Antes de perseguir una tasa adicional,
Revisa las condiciones de la cuenta donde ahorras. Pregunta por depósitos mínimos, límites de retiro, comisiones, penalizaciones y facilidad de acceso. Un producto que paga más interés puede ser inadecuado si castiga una retirada que probablemente necesitarás. En finanzas, el mejor rendimiento no siempre es la cifra más alta. A menudo es la combinación que encaja con la función del dinero. Tu siguiente objetivo no debe ser ahorrar más en abstracto. Elige una cantidad y una fecha. Si necesitas 6.000 para completar la reserva y puedes separar 300 al mes, tienes un proyecto de 20 meses. Un ingreso extraordinario puede acortar el plazo. Convertir el ahorro en una meta medible transforma una intención vaga en una operación concreta. Capítulo 4. Metas, comportamiento y patrimonio. Medir lo que de verdad avanza. Decir quiero ser rico ofrece tan poca dirección como decir quiero viajar sin escoger destino. Una meta financiera necesita definición. Debe indicar qué quieres conseguir, cuánto cuesta, cuándo quieres lograrlo y si el plan es razonable respecto de tus recursos. El valor de una meta no está en sonar ambiciosa, está en permitir que calcules la siguiente acción. Con el enfoque SMART, esa meta debe ser específica, medible, alcanzable, realista y limitada en el tiempo. Puedes adaptarlo sin convertirlo en burocracia. Quiero comprar una computadora. Se vuelve útil cuando lo transformas en quiero reunir 1.800 en 6 meses. La nueva frase permite dividir 1.800 entre 6 y descubrir que necesitas reservar 300 al mes. Si esa cantidad no cabe en tu presupuesto, la meta todavía sirve. Te obliga a extender el plazo, reducir el costo o aumentar el ingreso. Los plazos ayudan a elegir estrategia. Una meta de menos de un año normalmente exige preservar el capital y mantenerlo accesible. Entre 1 y 5 años, la decisión depende de tu tolerancia al riesgo, de la importancia de la fecha y de los productos disponibles. Para objetivos de más de 5 años, la inversión puede tener un papel mayor, siempre que comprendas que rentabilidad y riesgo viajan juntos. No uses la misma herramienta para todos los horizontes. Cada meta necesita un plan financiero compuesto por 4 piezas: flujo de efectivo, ahorro, deuda e inversión. El presupuesto determina cuánto puedes asignar. A su vez, el plan de ahorro decide dónde guardar el dinero de objetivos cercanos. Si existe deuda costosa, debes definir cómo reducirla. Para metas lejanas, un plan de inversión establece cuánto aportar y qué nivel de riesgo aceptar. Separar estas piezas evita el error de invertir con entusiasmo mientras una deuda cara crece al lado. El patrimonio neto complementa las metas porque muestra el efecto acumulado de muchas decisiones. Aumentar el patrimonio puede ocurrir de 2 maneras principales: elevar activos o disminuir pasivos. Si pagas 500 de una deuda sin adquirir otro compromiso, tu patrimonio mejora en esa cantidad. Al ahorrar 500, también aumenta, suponiendo que no hayas creado una obligación equivalente. Esta mirada corrige una ilusión frecuente. Comprar un activo financiado no aumenta tu riqueza por el precio completo del activo, porque la deuda también entra en la ecuación. No todos los activos son igualmente útiles. Una cuenta líquida sirve para emergencias. Una inversión de largo plazo busca crecimiento. Una vivienda puede aportar estabilidad y valor, pero es menos fácil de convertir en efectivo. 2 balances con el mismo patrimonio neto pueden tener niveles de riesgo muy diferentes. Por eso conviene observar la composición, no solo el total. Tu comportamiento añade otra capa. Algunas personas gastan con facilidad y postergan el futuro. Otras ahorran tanto que convierten cualquier disfrute en ansiedad. También existen quienes analizan cada alternativa hasta paralizarse y quienes persiguen oportunidades con exceso de confianza. No necesitas encajarte en una etiqueta permanente. Lo útil es reconocer tu tendencia dominante, porque el sistema financiero debe compensar tus puntos ciegos. Si compras por impulso, crea fricción. Espera 24 o 48 horas para gastos no esenciales de cierta cantidad. En el extremo conservador, define por adelantado una pequeña proporción que puedas dedicar a experimentar o disfrutar sin culpa. Cuando la indecisión te domina, usa criterios escritos y una fecha límite. Si tiendes a asumir demasiado riesgo, establece un máximo de exposición antes de emocionarte con una oportunidad. Un buen sistema no depende de que tu personalidad cambie. Pone barandillas alrededor de ella. Revisa las metas con una frecuencia razonable. Hacerlo todos los días genera ruido. Ignorarlas durante un año permite desviaciones grandes. Una revisión mensual puede bastar para objetivos activos, mientras el patrimonio neto puede observarse cada trimestre. Pregunta: ¿qué cambió?
ingreso, gasto, deuda, plazo o prioridad. Ajustar una meta no significa fracasar. Mantener una cifra imposible solo por orgullo puede ser menos responsable que rediseñarla. Termina este capítulo con un ejercicio sencillo. Elige un objetivo de corto plazo, uno de mediano y uno de largo plazo. Para cada uno, escribe cantidad, fecha, aporte mensual necesario y cuenta o instrumento donde vivirá el dinero. Después, calcula tu patrimonio neto actual. Con 4 números y 3 fechas tendrás algo que muchos nunca construyen: una fotografía del presente y una ruta hacia el futuro. Capítulo 5. Crédito y deuda. Cuando una herramienta se convierte en una trampa. Pedir prestado no es automáticamente bueno ni malo. El crédito permite usar hoy dinero que devolverás mañana, normalmente pagando intereses y comisiones por ese privilegio. Puede facilitar una vivienda, educación, una inversión productiva o una compra que sería difícil financiar de una sola vez. También puede convertir unos minutos de consumo en años de pagos. La diferencia está en el costo, el propósito y tu capacidad de devolverlo. Antes de aceptar cualquier deuda, traduce la oferta a 4 preguntas. ¿Cuánto recibes realmente? ¿Qué cantidad terminarás pagando? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué ocurre si te atrasas? La cuota mensual por sí sola puede engañar. Un vendedor puede reducirla extendiendo el plazo y hacer que una compra parezca accesible, aunque el costo total aumente de forma considerable. El compromiso real no es la cuota, es la suma de todas las cuotas, intereses, comisiones y condiciones. Los préstamos a plazos y el crédito rotativo funcionan de manera distinta. En un préstamo a plazos, recibes una cantidad y la devuelves mediante pagos programados. Un crédito rotativo, como una tarjeta, permite utilizar una línea hasta cierto límite, pagar una parte y volver a disponer del crédito. Esa flexibilidad resulta útil, pero también facilita gastar sin sentir de inmediato la salida de efectivo. Cuando el saldo no se liquida y la tasa es alta, los intereses pueden crecer rápidamente. La tasa anual equivalente o la medida comparable que utilice tu país busca expresar el costo del crédito de forma estandarizada. Los nombres y reglas cambian entre jurisdicciones, así que revisa la documentación local. El principio, sin embargo, permanece. Compara el costo total y no solo la tasa promocional. Una comisión de apertura, un seguro obligatorio o una penalización pueden cambiar cuál oferta es realmente más barata. El prestamista evalúa el riesgo de que no le pagues. Según el sistema financiero, puede considerar historial de pagos, nivel de deuda, ingresos, estabilidad laboral, antigüedad de cuentas y otros factores. En algunos países existe una puntuación de crédito, en otros se usan modelos diferentes. Lo relevante para ti es entender que pagar puntualmente, no saturar líneas disponibles y evitar solicitudes innecesarias suele mejorar la imagen de solvencia. El ingreso alto ayuda a pagar, pero no sustituye un historial responsable. También aparece la relación deuda-ingreso. ¿Qué proporción de tus ingresos está comprometida en pagos de deuda? Cuanto mayor sea, menos espacio queda para vivir, ahorrar y absorber una emergencia. 2 personas con el mismo salario pueden tener capacidades de endeudamiento opuestas si una ya destina gran parte de su ingreso a cuotas. Antes de preguntar cuánto te presta una institución, pregunta cuánto puedes pagar tú sin destruir tu margen. Algunos préstamos tienen garantía. Significa que un activo respalda la obligación y puede estar en riesgo si incumples. Una vivienda financiada, por ejemplo, suele vincularse al crédito que permitió comprarla. La garantía reduce parte del riesgo del prestamista y puede cambiar las condiciones, pero aumenta la gravedad de no pagar para el deudor. Nunca confundas una tasa más baja con ausencia de riesgo. La tarjeta de crédito merece reglas especialmente claras. Si puedes usarla y pagar el saldo completo según las condiciones del emisor, puede ofrecer comodidad y, en ciertos mercados, beneficios adicionales. Utilizada para financiar un estilo de vida que tu ingreso no sostiene, la misma tarjeta se vuelve peligrosa. Los adelantos de efectivo y los créditos extremadamente caros merecen atención especial porque convierten una falta de liquidez en una obligación que puede crecer con velocidad. ¿Qué hacer si ya tienes varias deudas? Primero, deja de crear deuda nueva siempre que sea posible. Luego, paga los mínimos exigidos para evitar incumplimientos y dirige todo dinero adicional a una estrategia. El método de mayor tasa prioriza la deuda más cara y tiende a reducir el costo financiero total. La bola de nieve, en cambio, empieza por el saldo más pequeño para generar avances rápidos y motivación.
Matemáticamente pueden producir resultados distintos. Conductualmente, el mejor método es el que puedas mantener sin abandonar. Una deuda productiva tampoco recibe un pase libre. Financiar estudios, una vivienda o un negocio puede tener sentido si el beneficio esperado supera costos y riesgos, pero la etiqueta inversión no garantiza un buen resultado. Pregunta qué flujo, ahorro o utilidad futura generará, qué podría salir mal, cuánto tiempo tardarás en recuperar el costo, y si podrías soportar el pago aun cuando el escenario optimista no se cumpla. Antes de firmar, simula un mes difícil. Imagina una caída de ingresos, un gasto médico o una reparación inesperada. ¿La cuota sigue siendo manejable? Si una obligación solo funciona cuando todo sale perfecto, no es una obligación cómoda, es una apuesta. El crédito es más útil cuando amplía tus opciones sin quitarte la capacidad de responder a la vida real. Capítulo 6. Seguros. Proteger el plan antes de que llegue el golpe. Construir patrimonio sin gestionar riesgos se parece a llenar un depósito mientras dejas abierta una salida enorme. Puedes presupuestar, ahorrar e invertir durante años y perder una parte importante por un evento que habría sido posible amortiguar. Los seguros existen para transferir determinados riesgos financieros a una entidad a cambio de un costo conocido. No todos los riesgos deben asegurarse. Algunos conviene evitarlos, otros puedes asumirlos con tus propios recursos, y ciertos daños potenciales son demasiado grandes para absorberlos solo. Conducir con prudencia reduce la probabilidad de accidente. Mantener una reserva permite pagar reparaciones pequeñas. Una póliza adecuada puede cubrir pérdidas que superarían con facilidad tu ahorro disponible. La gestión inteligente combina prevención, retención y transferencia. Para comparar seguros necesitas dominar un vocabulario básico. La prima es el precio que pagas para mantener la cobertura. El deducible es la cantidad que debes asumir antes de que la póliza responda en determinadas situaciones. A su vez, el límite indica hasta cuánto pagará la aseguradora bajo las condiciones acordadas. Una reclamación es la solicitud formal cuando ocurre un evento cubierto. Dependiendo del país y del producto, pueden existir copagos, exclusiones, periodos de espera y otras condiciones. La póliza más barata no necesariamente es la más conveniente. Una prima baja puede venir acompañada de un deducible tan alto que no puedas pagarlo cuando ocurra el problema. También puede incluir límites insuficientes o excluir precisamente el riesgo que querías cubrir. La comparación correcta considera cuánto pagas normalmente, cuánto asumirías en un evento y cuál sería la pérdida máxima que quedaría sobre tus hombros. Empieza por los riesgos capaces de desestabilizar tu vida financiera, la atención médica, la responsabilidad frente a terceros, la vivienda, el vehículo y la pérdida de ingresos o de una persona de la que depende económicamente una familia son ejemplos habituales, aunque las prioridades cambian según cada país y situación. Una persona sin dependientes necesita una estructura distinta de quien sostiene a varios familiares. Alguien que alquila no tiene los mismos riesgos patrimoniales que quien posee una vivienda. Una pregunta útil es, si este evento ocurre mañana, ¿puedo pagarlo sin destruir mi fondo de emergencia, endeudarme de forma costosa o vender activos importantes? Si la respuesta es no, y existe una cobertura razonable para ese riesgo, merece análisis. Otra pregunta completa la primera. ¿La pérdida es lo suficientemente probable o grave para justificar la prima? Asegurar cada inconveniente pequeño puede ser caro. Ignorar un riesgo catastrófico puede ser peor. El seguro no sustituye la prevención. Tener cobertura de automóvil no convierte la conducción imprudente en una decisión aceptable. Una póliza de salud no elimina la utilidad de cuidar hábitos básicos. La protección del hogar no vuelve innecesario mantener instalaciones seguras. Transferir parte del impacto económico funciona mejor cuando reduces, al mismo tiempo, la probabilidad del daño. Revisa las exclusiones antes de comprar, no después del incidente. La publicidad suele destacar lo que cubre. El contrato define también lo que no cubre. Pregunta por límites por evento y por periodo, deducibles, documentación exigida, territorios válidos, renovación, cambios de prima y procedimiento para reclamar. Si un término no está claro, pide una explicación por escrito. La confianza no reemplaza las condiciones contractuales. El momento adecuado para revisar seguros es cuando todavía no los necesitas. Después de una enfermedad, accidente o pérdida, algunas coberturas ya no pueden contratarse en las mismas condiciones o simplemente llegan demasiado tarde para ese evento. Por eso la gestión de riesgos debe formar parte de la planificación anual, igual que el presupuesto o las metas.
También debes evitar el extremo contrario, pagar coberturas duplicadas o inútiles. Tal vez una tarjeta, un empleador, una asociación o una póliza principal ya incluya cierta protección. Verifica antes de añadir otra. Mantén un registro simple con nombre del seguro, prima, deducible, límite, fecha de renovación y contacto para reclamaciones. Esa hoja puede ahorrar horas de confusión durante un momento difícil. La finalidad del seguro no es hacerte ganar dinero. Busca impedir que una pérdida concreta destruya años de progreso. Visto así, la prima deja de parecer un gasto misterioso y se convierte en el precio de transferir una parte del riesgo que no quieres cargar personalmente. La cobertura correcta no elimina la incertidumbre. Evita que toda la incertidumbre recaiga sobre tu bolsillo. Capítulo 7. Bancos, interés e inflación. Lo que ocurre mientras tu dinero parece quieto. Depositar dinero en un banco da la impresión de que el capital permanece inmóvil, pero el sistema financiero funciona precisamente porque el dinero circula. Las instituciones reciben depósitos, mantienen las reservas y requisitos que correspondan, ofrecen servicios y conceden créditos. Parte de su negocio consiste en pagar una tasa por ciertos depósitos y cobrar una tasa mayor por determinados préstamos, además de otras fuentes de ingresos. Para el cliente, la primera decisión no es encontrar el mejor banco en abstracto, es identificar qué función necesita. Una cuenta transaccional prioriza pagos, transferencias y acceso cotidiano. Para reservar dinero, una cuenta de ahorro puede ofrecer cierta remuneración e imponer condiciones. Los depósitos a plazo ofrecen normalmente una tasa a cambio de mantener el capital inmovilizado durante un periodo. Retirar antes puede generar penalizaciones. Las cuentas de inversión cumplen otro propósito y exponen el dinero a riesgos diferentes. El interés simple se calcula sobre el capital inicial. En el compuesto, los intereses acumulados se incorporan al cálculo, de modo que el dinero ganado también puede generar rendimiento. Imagina 10.000 que crecen un 5% anual y permanecen invertidos. Después del primer año serían 10.500. Si el segundo año el 5% se aplica sobre 10.500, el crecimiento ya no parte de la cifra original. Con tiempo suficiente, esa diferencia se vuelve importante. La frecuencia de capitalización y las condiciones del producto influyen en el resultado. Por eso conviene comparar la tasa efectiva que refleje el crecimiento real cuando exista esa medida en tu mercado. Una tasa anunciada puede sonar atractiva, pero comisiones, requisitos de saldo o restricciones reducen el beneficio. Igual que con un préstamo, la cifra publicitaria es solo el inicio de la comparación. El tiempo es un multiplicador porque permite repetir el proceso. Dos personas pueden aportar cantidades similares y terminar con resultados distintos si una empezó muchos años antes. El capital que entra temprano dispone de más ciclos para generar rendimiento sobre rendimiento. Esta lógica explica por qué pequeños aportes sostenidos desde etapas tempranas pueden competir con aportes mayores iniciados tarde, aunque el resultado exacto dependa de la tasa y de la constancia. Ahora, introduce una fuerza que suele pasar desapercibida: la inflación. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de dinero compra menos bienes y servicios que antes. Si tus ahorros generan un rendimiento inferior a la inflación durante largos periodos, el saldo nominal puede crecer mientras su poder adquisitivo cae. Ganar 2% cuando los precios suben 3% no equivale a aumentar riqueza real. Aproximadamente estás perdiendo poder de compra. Esa diferencia entre rendimiento nominal y rendimiento real cambia muchas decisiones. El efectivo es excelente para pagos inmediatos y emergencias, pero conservar durante décadas todo el patrimonio en instrumentos que no superan la inflación puede sacrificar capacidad de compra. Por otro lado, perseguir rendimientos altos con dinero que necesitarás el próximo mes es igualmente incoherente. El plazo vuelve a ser el criterio que conecta producto y objetivo. Las tasas también funcionan en sentido contrario cuando eres deudor. El interés que recibes por ahorrar suele ser menor que el interés que pagas por ciertos créditos. Esto explica por qué puede ser poco eficiente mantener una gran cantidad en una cuenta de bajo rendimiento, mientras una tarjeta acumula una tasa mucho mayor. No significa vaciar toda tu reserva para pagar deuda. Significa comparar costos y decidir cuánto colchón necesitas mientras reduces obligaciones caras. Revisa además las comisiones silenciosas. Mantenimiento mensual, retiros, transferencias, sobregiros, cambio de moneda o penalizaciones pueden consumir una parte considerable del interés ganado. Un producto con tasa ligeramente menor y costos casi nulos
puede superar a otro que anuncia una tasa superior acompañada de cargos frecuentes. Una arquitectura bancaria sencilla suele ser suficiente. Una cuenta para operar, otra para reservas y objetivos cercanos, y los vehículos apropiados para inversiones de largo plazo cuando corresponda. No necesitas abrir cuentas por moda, cada una debe tener una función. Si no puedes explicar para qué existe, probablemente está añadiendo complejidad sin aportar valor. El dinero nunca está completamente quieto. Si lo depositas, recibe o no recibe interés. Prestado implica riesgo. Como deuda, genera costo. Guardado durante años, cambia de poder de compra por efecto de la inflación. Comprender estas 4 fuerzas permite dejar de preguntar únicamente ¿cuánto tengo? Y empezar a preguntar ¿qué está haciendo mi dinero mientras lo tengo? Capítulo 8. Invertir después de construir los cimientos. Ahorrar e invertir cumplen funciones distintas. En el ahorro predominan seguridad, liquidez y disponibilidad para objetivos cercanos. Invertir acepta incertidumbre y fluctuaciones con la expectativa de crecimiento a lo largo del tiempo. Confundir ambas cosas produce decisiones peligrosas. Usar inversiones volátiles como fondo de emergencia o dejar objetivos de varias décadas en dinero que apenas conserva su valor real. Antes de invertir, revisa los cimientos. Necesitas un flujo de efectivo razonablemente estable, una reserva para emergencias y un plan para las deudas costosas. Esta secuencia no es una ceremonia. Evita tener que vender una inversión durante una caída porque apareció un gasto imprevisto y reduce el absurdo de buscar una rentabilidad incierta mientras pagas un interés elevado y seguro en otra parte. Toda inversión combina riesgo y rendimiento potencial. Los instrumentos más estables suelen ofrecer retornos esperados menores. Los activos con grandes posibilidades de ganancia también pueden sufrir pérdidas importantes. No existe una inversión que garantice simultáneamente alta rentabilidad, liquidez inmediata y ausencia de riesgo. Cuando alguien promete las 3, debes sospechar de la promesa o investigar qué riesgo está escondido. Diversificar significa repartir la exposición entre distintos activos, empresas, sectores, regiones o tipos de instrumentos para que un solo fracaso no determine todo el resultado. No elimina las pérdidas ni asegura ganancias. Reduce la dependencia de una apuesta única. Para muchas personas, los fondos diversificados y los índices resultan más fáciles de manejar que seleccionar unas pocas acciones individuales, aunque cada producto debe evaluarse por costos, composición y riesgos. Una acción individual puede subir con fuerza, pero también caer por problemas específicos de una empresa. Activos como criptomonedas o ciertas materias primas pueden mostrar alta volatilidad. Bonos, instrumentos gubernamentales o fondos de mercado monetario suelen ocupar zonas distintas del espectro de riesgo, según emisor, plazo y condiciones. Las categorías generales ayudan a orientarse. Nunca sustituyen revisar el producto concreto. El horizonte temporal debe gobernar el riesgo. Si necesitarás el dinero en 6 meses para pagar una matrícula o una entrada, una caída temporal puede arruinar el objetivo, aunque el activo se recupere años después. Para un retiro distante varias décadas, puedes tener más capacidad para tolerar fluctuaciones, siempre de acuerdo con tu situación personal. El riesgo correcto no es el máximo que soportas emocionalmente en un día bueno, es el que puedes mantener durante un periodo malo sin abandonar el plan. A partir de ahí, el interés compuesto importa porque los rendimientos reinvertidos pueden generar nuevos rendimientos. Su fuerza depende del tiempo, de las aportaciones, de la tasa obtenida y de los costos. Las comisiones importan especialmente en horizontes largos. Pequeñas diferencias anuales se acumulan. Antes de elegir un fondo o una cuenta, identifica comisiones de gestión, operación, custodia o cualquier cargo relevante. La jubilación o retiro merece un tratamiento propio, porque combina décadas de aportes con reglas fiscales y productos específicos de cada país. Pueden existir planes patrocinados por empleadores, cuentas individuales, sistemas públicos o incentivos tributarios. No asumas que el esquema de otro país funciona en el tuyo. Investiga las opciones locales, límites, condiciones de retiro, impuestos y posibles aportes del empleador. Si una empresa iguala parte de tu contribución dentro de las reglas del plan, ese beneficio forma parte de tu compensación total. Invertir temprano no significa invertir a ciegas. Una aportación pequeña y regular puede ser valiosa porque construye hábito y tiempo de mercado. Pero primero debes comprender qué estás comprando. Pregunta de dónde proviene el rendimiento, qué podría hacer caer el valor, cómo puedes salir,
cuánto cuesta mantener la inversión y qué papel cumple dentro de tu cartera. Si no puedes explicarlo con palabras sencillas, todavía no has terminado la investigación. Evita convertir la inversión en entretenimiento, revisar precios de manera compulsiva, perseguir el activo que más subió la semana anterior o cambiar de estrategia con cada noticia. Introduce decisiones emocionales en un proyecto que necesita horizonte. Un plan escrito con porcentajes, frecuencia de aportación y criterios de revisión reduce la tentación de reaccionar a cada movimiento. Una vez al año, o con la periodicidad apropiada para tu situación, revisa si la cartera sigue correspondiendo a tus metas y tolerancia al riesgo. Los cambios importantes en ingreso, familia, plazo u obligaciones pueden justificar ajustes. Las variaciones normales del mercado por sí solas no siempre exigen acción. La inversión madura consiste menos en encontrar una apuesta brillante y más en mantener una estructura coherente durante suficiente tiempo. Capítulo 9. Estafas y fraude. Proteger el dinero cuando alguien intenta acelerar tu decisión. Muchas estafas financieras no triunfan porque la víctima ignore las matemáticas. Funcionan porque manipulan emociones. El miedo hace actuar rápido. La codicia reduce el escepticismo. La autoridad aparente evita preguntas. La urgencia elimina el tiempo necesario para verificar. Por eso, una buena defensa no depende de reconocer todas las estafas existentes. Necesita un protocolo que funcione incluso ante una modalidad nueva. La primera señal es una recompensa extraordinaria con poco riesgo, poco esfuerzo o una explicación vaga. Si alguien promete rendimientos muy superiores a los habituales y además asegura que no puedes perder, no aceptes la premisa. Pregunta de dónde sale el dinero. Una inversión legítima debe tener un mecanismo económico comprensible y riesgos identificables. Cuando la respuesta depende de palabras grandiosas, secretos, acceso exclusivo o una presión para decidir antes de investigar, la oportunidad pierde credibilidad. La segunda señal es la urgencia. Paga ahora, tu cuenta será bloqueada. No se lo digas a nadie. La oferta vence en minutos o debes transferir para liberar el premio. Son frases diseñadas para cortar el pensamiento deliberado. Crea una regla personal. Ninguna decisión financiera importante se toma bajo presión de un desconocido. Cuelga, cierra el mensaje o abandona la página y verifica por un canal que tú mismo hayas buscado. Nunca uses los datos de contacto incluidos en el mensaje sospechoso para comprobar su autenticidad. Si supuestamente te escribe un banco, entra a la aplicación oficial o llama al número que aparece en documentación confiable. Ante una petición inusual de un familiar, comunícate por otro medio. Las herramientas de generación de voz, imagen y texto hacen posible crear mensajes más convincentes. Por eso la apariencia de autenticidad ya no basta como prueba. Protege la información que permite suplantarte. Números de identificación, contraseñas, códigos de verificación, fecha de nacimiento, datos bancarios y respuestas de seguridad deben tratarse como llaves. Utiliza contraseñas distintas y fuertes. Activa mecanismos adicionales de autenticación cuando estén disponibles y limita lo que publicas. Una empresa legítima puede necesitar ciertos datos en un proceso válido, pero eso no significa entregarlos a cualquiera que los solicite por teléfono o mensaje. También existe el fraude que empieza con una relación. Una persona gana confianza durante semanas o meses antes de pedir dinero, presentar una inversión o inventar una emergencia. La duración de la conversación no demuestra legitimidad. Si aparece una solicitud financiera, separa el vínculo emocional de la decisión económica. Verifica identidad, documentación, empresa, condiciones y posibilidad real de recuperar el dinero. Las compras grandes ofrecen otro terreno para técnicas engañosas sin llegar necesariamente al fraude penal. Un vendedor puede centrarte en la cuota mensual para ocultar un precio total alto, añadir productos que no pediste o modificar condiciones en el último momento. La defensa consiste en llegar con números propios. Define precio máximo, costo de financiación aceptable y extras que realmente deseas antes de entrar en la negociación. El protocolo de 5 minutos puede evitar errores costosos. Primero, detén la acción. Segundo, identifica exactamente qué te están pidiendo: dinero, información, acceso o una firma. Tercero, busca una segunda fuente independiente. Cuarto, calcula qué perderías si la propuesta fuera falsa. Quinto, consulta a otra persona cuando la emoción sea intensa. La pausa es una herramienta financiera porque reduce el poder de la urgencia. Sin embargo, el miedo a ser estafado también puede volverse una trampa.
Rechazar toda inversión, toda herramienta nueva o toda oportunidad por temor impide aprender y puede mantener tu dinero inmóvil durante años. La solución no es confiar más, es verificar mejor. Cambia la pregunta, ¿me da buena sensación? Por ¿qué evidencia puedo comprobar? Una oportunidad sólida debería sobrevivir a una revisión cuidadosa. Si descubres un cargo no reconocido o sospechas robo de identidad, actúa con rapidez mediante los canales oficiales de tu institución y las autoridades o mecanismos que correspondan en tu país. Conserva registros, cambia credenciales comprometidas y revisa otras cuentas relacionadas. No existe un procedimiento universal porque las reglas varían, pero esperar rara vez mejora una situación de fraude. La regla central es sencilla. Cuanto más fuerte sea la emoción que una propuesta intenta provocar, más lento debe ser tu proceso. El dinero se gana durante meses o años y puede perderse en segundos. Un buen sistema de seguridad devuelve tiempo a la decisión, exige verificación independiente y no permite que una voz convincente sustituya a la evidencia. Capítulo 10. Educación, empleo e impuestos. Medir el valor completo de lo que ganas. Una carrera, un título o una oferta de trabajo son también decisiones financieras. No porque el dinero deba ser el único criterio, sino porque cada elección utiliza recursos y crea consecuencias durante años. El error aparece cuando comparas solo el precio visible de estudiar o solo el salario anunciado de un empleo. Para evaluar educación, calcula primero el costo total. La matrícula es una parte. Añade libros, materiales, transporte, alojamiento, alimentación, tasas administrativas y cualquier gasto que exista únicamente porque estudias. Después, incorpora el costo de oportunidad, ingresos que dejas de percibir por reducir horas de trabajo o salir temporalmente del mercado laboral. Un programa de 2 años puede costar mucho más que la factura de la institución. Luego analiza el beneficio esperado. ¿La formación es necesaria para entrar en la profesión? ¿Mejora de manera razonable las oportunidades, el salario, la movilidad o la capacidad de trabajar por cuenta propia? ¿Existen alternativas más baratas para adquirir la misma competencia? No basta con asumir que un posgrado aumentará los ingresos. Algunas credenciales son esenciales, otras aportan poco valor económico para ciertos objetivos. Hablar con personas que ya recorrieron el camino reduce incertidumbre. Busca graduados recientes, profesionales con varios años de experiencia, y si es posible, alguien que abandonó el programa o cambió de sector. Pregunta qué aprendieron, qué costos no anticiparon, cómo encontraron empleo y qué harían diferente. Una conversación de media hora puede revelar información que no aparece en una página promocional. En el empleo ocurre algo parecido. El salario base es importante, pero la compensación total puede incluir bonos, seguro médico, aportes de retiro, vacaciones pagadas, opciones de trabajo remoto, formación, transporte u otros beneficios. 2 ofertas con salarios diferentes pueden invertir su orden cuando valoras el paquete completo. También debes considerar estabilidad, horas reales, tiempo de traslado y posibilidades de crecimiento. Imagina una oferta que paga 10% más, pero añade 2 horas diarias de desplazamiento. Elimina un beneficio de salud valioso y ofrece menos vacaciones. Otra empresa paga menos efectivo, pero cubre parte de esos costos y reduce el tiempo no remunerado alrededor del trabajo. No existe una respuesta universal. La comparación correcta convierte beneficios y sacrificios en cifras aproximadas y después incorpora tus prioridades personales. Los impuestos explican por qué ingreso bruto e ingreso disponible no son lo mismo. Dependiendo del país, puedes pagar impuestos sobre ingresos, consumo, propiedad, nómina u otras actividades. Algunos se retienen antes de que recibas el dinero, otros aparecen cuando compras o presentas una declaración. Por eso un aumento salarial bruto no se traduce íntegramente en el mismo aumento de efectivo utilizable. También conviene distinguir, en términos generales, entre deducciones y créditos tributarios cuando el sistema local los contempla. Una deducción reduce la base sobre la que se calcula el impuesto. Un crédito reduce directamente una obligación fiscal según las reglas aplicables. Las definiciones precisas, límites y elegibilidad dependen de la legislación de cada jurisdicción. Nunca construyas una decisión importante copiando reglas fiscales de otro país o de un video antiguo. Si eres empleado, parte del proceso puede estar automatizado mediante retenciones. Quien trabaja por cuenta propia suele asumir más responsabilidad sobre cálculos, pagos y registros.
Guarda documentación de ingresos y gastos relevantes, conoce fechas y busca asesoría local cuando tu situación sea compleja. Una multa por desconocimiento sigue siendo una salida de dinero. La planificación fiscal legítima no consiste en esconder ingresos. Consiste en entender las reglas que te corresponden, aprovechar beneficios permitidos y reservar el efectivo necesario antes de la fecha de pago. Un trabajador independiente que gasta todo lo que factura sin separar impuestos puede sentirse rentable durante meses y descubrir después que una parte del dinero nunca fue realmente disponible. Al evaluar educación o empleo, termina siempre con la misma pregunta: ¿cómo cambia esta decisión mi flujo de efectivo y mis opciones dentro de 3, 5 o 10 años? A veces la respuesta justificará invertir hoy para ganar capacidad mañana. Otras veces mostrará que una opción prestigiosa tiene un retorno débil. El propósito del análisis no es reducir una carrera a una hoja de cálculo, es impedir que una decisión de vida ignore su costo financiero. Capítulo 11. Casa, automóvil y otras compras grandes. Decidir por costo total, no por emoción. Las compras grandes condensan casi todo lo aprendido hasta ahora. Exigen presupuesto, ahorro, crédito, seguros, comparación, negociación y cálculo del costo de oportunidad. También llegan cargadas de emociones: independencia, estatus, seguridad, comodidad. Esa mezcla hace fácil justificar una decisión y difícil medirla. Un automóvil no cuesta solo el precio de venta. Puede implicar impuestos, registro, seguro, combustible o energía, mantenimiento, reparaciones, estacionamiento y financiación. Si compras con crédito, añade intereses y comisiones. Un vehículo más barato puede terminar costando más si consume mucho, se avería con frecuencia o se financia en malas condiciones. Por eso conviene estimar un costo anual de propiedad antes de elegir modelo. Durante una negociación, evita empezar por la cuota mensual. Una cuota baja puede conseguirse aumentando el plazo o el pago inicial. Primero negocia el precio total del bien. Después compara la financiación por separado. Si entregas un vehículo usado, analiza también esa operación de manera independiente. Mezclar precio, crédito, intercambio y extras en una sola conversación vuelve más difícil saber dónde estás pagando de más. La vivienda añade otra creencia poderosa: comprar siempre es mejor que alquilar. No necesariamente. Comprar puede construir patrimonio y ofrecer estabilidad, pero también exige capital inicial, intereses, impuestos, mantenimiento, seguros, gastos de transacción y menor flexibilidad. Alquilar no crea propiedad sobre la vivienda, aunque puede liberar capital y facilitar movilidad. La respuesta depende de precios, tasas, tiempo de permanencia y alternativas para el dinero. Para comparar, separa pagos que construyen patrimonio de costos que no recuperas. En una hipoteca, una parte del pago reduce el principal y aumenta tu participación en la propiedad. Otra parte corresponde a intereses. A esto pueden sumarse impuestos, mantenimiento, seguros y cuotas. En el alquiler, la renta es un costo de uso. Sin embargo, el comprador también debe considerar el costo de oportunidad del pago inicial. Ese capital podría haber permanecido en otra inversión o reserva. Construye un ejemplo con números propios. Supón que comprar exige 60.000 de entrada y produce 20.000 al año en intereses, impuestos, seguros y mantenimiento durante los primeros años. Una alternativa similar se alquila por 18.000 al año. Si los 60.000 no utilizados como entrada pueden permanecer invertidos o líquidos, ese beneficio potencial también forma parte de la comparación. Después añade costos de compra y venta, horizonte de permanencia y posible evolución del valor de la vivienda. El resultado puede favorecer cualquiera de las dos opciones. La apreciación de una propiedad no debe darse por garantizada. El valor puede subir, estancarse o bajar según mercado, ubicación y periodo. Del mismo modo, alquilar no significa automáticamente desperdiciar dinero. Estás pagando por uso, flexibilidad y por transferir parte de las responsabilidades de mantenimiento al propietario. Comprar tampoco es solamente una inversión, también es una decisión de estilo de vida. Reconocer ambos aspectos mejora el análisis. El tiempo de permanencia pesa mucho. Los costos iniciales y finales de una compra se reparten mejor cuando conservas la vivienda durante más años. Si esperas mudarte pronto por trabajo o familia, la flexibilidad del alquiler puede valer más. Con planes de permanencia, capacidad de pago y deseo de estabilidad, comprar puede ofrecer beneficios que no aparecen por completo en una fórmula. En cualquier adquisición grande, calcula 3 escenarios: normal, adverso
y de salida. El primero supone que todo ocurre como esperas. Bajo el segundo, suben gastos, cae ingreso o aparece una reparación. Para la salida, pregunta cuánto cuesta abandonar la decisión. Vender el automóvil, cancelar un contrato, refinanciar o vender la vivienda. Las decisiones más peligrosas son aquellas que parecen cómodas al entrar y extremadamente caras al salir. Cuidado con usar todo tu efectivo para la entrada. Después de comprar todavía existen emergencias. Una vivienda nueva puede requerir reparaciones. Un vehículo puede sufrir un accidente. El empleo puede cambiar. Mantener una reserva separada evita que el nuevo activo te obligue a pedir crédito de inmediato. El criterio final no es ¿puedo pagar la cuota? Pregunta si la compra cabe en tu patrimonio. Conserva un margen mensual saludable. Deja una reserva adecuada y sigue teniendo sentido después de sumar todos los costos. La aprobación de un prestamista indica lo que una institución está dispuesta a financiar. Tu propio análisis determina lo que te conviene sostener. Capítulo 12. Tu sistema financiero personal, el orden de operaciones para toda la vida. La educación financiera se vuelve útil cuando deja de depender de recordar consejos. Necesitas un orden que puedas aplicar cada vez que cambie tu salario, aparezca una deuda, quieras invertir o estés frente a una compra importante. Ese orden no elimina las decisiones. Evita empezar por la pregunta equivocada. Primero, conoce tu flujo de efectivo. Registra cuánto entra neto y cuánto sale. Si el resultado es negativo, corrige el déficit antes de perseguir estrategias sofisticadas. Segundo, crea una reserva inicial y amplíala hasta un nivel apropiado para tus riesgos. Tercero, controla deuda costosa y evita generar nuevos saldos que no puedas liquidar. Cuarto, protege los riesgos grandes con seguros adecuados. Quinto, define metas por plazo. Sexto, invierte para objetivos lejanos de acuerdo con tu tolerancia al riesgo. El orden puede adaptarse, pero saltar los cimientos suele aumentar fragilidad. Imagina a Laura, que recibe 3.200 netos al mes. Sus gastos esenciales suman 1.850, destina 550 a deseos y paga 300 en deudas. Le quedan 500 de margen. Tiene solo 600 de ahorro y una tarjeta con saldo caro. Su primera tentación es invertir los 500 porque escucha hablar de mercados todos los días. El sistema le muestra otra prioridad: conservar una reserva mínima, detener el crecimiento de la tarjeta y dirigir una parte importante del margen a reducirla. Meses después, la deuda costosa desaparece y Laura ha acumulado varios meses de gastos esenciales. Ahora los mismos 500 pueden dividirse entre una meta de mediano plazo y una inversión de retiro. Su situación no mejoró porque encontró un activo secreto, mejoró porque cambió el orden de uso del dinero. Esa secuencia aumenta la capacidad de soportar errores y sorpresas. Una vez al mes, realiza una revisión de 20 o 30 minutos. Observa ingreso neto, gasto esencial, gasto discrecional, deuda, ahorro y aportes. Comprueba si hubo cargos inesperados o suscripciones olvidadas. Decide qué hará el margen del mes siguiente. No conviertas la revisión en un juicio sobre cada compra. Busca desviaciones que cambien el sistema. Cada trimestre, actualiza patrimonio neto y metas. Aumentaron activos, bajaron pasivos. El fondo de emergencia sigue cubriendo el mismo número de meses después de una subida de gastos. ¿Una meta cambió de fecha o precio? Los números trimestrales ofrecen una visión suficientemente lenta para ver progreso y suficientemente frecuente para corregir rumbo. Una vez al año, revisa riesgos y estructura. Compara cuentas bancarias y comisiones, seguros y coberturas, tasas de préstamos, beneficios laborales, aportes de retiro y documentos importantes. Investiga si tus productos siguen siendo competitivos. Un contrato adecuado hace 3 años puede haber dejado de serlo. La inercia financiera cuesta dinero porque muchas empresas cuentan con que no revises. Antes de cualquier decisión relevante, usa un filtro de 6 preguntas. ¿Qué problema resuelve? ¿Cuál es el costo total? ¿Qué riesgo asumo y qué liquidez pierdo? ¿Cuál es la alternativa que estoy sacrificando? ¿Cómo salgo si me equivoco? Este filtro funciona para una tarjeta, una inversión, un máster, un automóvil o una vivienda. Cambia el producto, pero la lógica permanece. Automatiza lo repetitivo y conserva atención para lo excepcional. Programa transferencias a ahorro, pagos puntuales y aportes regulares cuando sea posible. Mantén alertas para movimientos importantes. Guarda documentos en un lugar seguro y accesible.
Cuanto menos energía gastes en recordar tareas básicas, más capacidad tendrás para analizar decisiones que sí requieren juicio. No midas tu progreso comparándote con el patrimonio de otra persona. Tal vez tiene más edad, heredó activos, asumió riesgos distintos o vive en otro mercado. Compara tu sistema actual con el de hace un año. ¿Tienes más margen, menos deuda cara, mayor reserva, mejor protección, más claridad sobre tus metas? Esos cambios muestran capacidad financiera, incluso antes de que el patrimonio crezca de forma espectacular. La educación financiera tampoco termina. Los productos cambian, las leyes cambian y tu vida cambia. Una persona soltera con pocos compromisos puede asumir una estructura distinta cuando forma una familia, compra vivienda o trabaja por cuenta propia. Lo que debe permanecer es el proceso. Comprender, calcular, comparar, verificar y decidir con un margen de seguridad. Cuando ese proceso se vuelve habitual, el dinero pierde parte de su misterio. Una tasa deja de ser un número aislado y se convierte en costo o rendimiento. La cuota se traduce a compromiso total. Cualquier inversión se evalúa por riesgo, plazo y función. Un seguro se entiende como transferencia de pérdida. Una compra grande se compara con la alternativa que desplaza. Esa es la habilidad central. Transformar productos financieros en decisiones que puedas explicar y sostener. Ahora ya puedes mirar una decisión económica sin empezar por ¿qué hace todo el mundo?, ni por qué suena mejor. Empieza por tu mapa. Observa ingreso neto, margen, deuda, liquidez, protección y metas. Después pregunta qué función cumplirá el dinero y durante cuánto tiempo. Esa secuencia sencilla evita gran parte de la confusión que suele disfrazarse de complejidad financiera. No necesitas resolver todo esta semana. Si hoy tu flujo está desordenado, corrígelo. Con margen pero sin reserva, construye la primera capa de seguridad. Cuando una deuda cara ocupa demasiado espacio, dale prioridad. Si esas bases están firmes, revisa seguros, metas e inversión. Vale más el siguiente paso correcto que 10 decisiones avanzadas tomadas fuera de orden. El dinero también debe servir a tu vida, no reemplazarla. Ahorrar sin propósito puede convertirse en miedo. Gastar sin límites puede hipotecar el futuro. Invertir sin entender puede convertirse en apuesta. La madurez financiera aparece cuando presente y futuro dejan de pelear por cada unidad de ingreso. Puedes disfrutar una parte, proteger otra y poner otra a trabajar porque cada decisión tiene un lugar dentro del sistema. A partir de hoy, realiza una sola acción. Crea tu hoja financiera de una página. Escribe ingreso neto mensual, gastos esenciales, otros gastos, pagos de deuda, ahorro líquido, patrimonio neto y 3 metas con fecha. Añade las tasas de tus deudas y el número de meses que cubre tu reserva. No necesitas una aplicación especial. Una hoja basta para revelar qué exige atención primero. Después de completar esa página, el siguiente movimiento será más evidente. Quizá debas cancelar un gasto, negociar un servicio, separar una transferencia automática, comparar una tasa, aumentar la reserva o investigar una cuenta de retiro de tu país. Haz una cosa concreta y mide su efecto. La educación financiera no se demuestra usando palabras complejas. Se demuestra cuando una decisión de hoy aumenta tus opciones de mañana. El objetivo final no es acumular dinero por acumular, es reducir la cantidad de decisiones que tomas desde la urgencia. Una reserva te da tiempo, un presupuesto te da margen, una deuda controlada te devuelve ingreso futuro. Un seguro limita un golpe. Una inversión razonable permite que el tiempo trabaje a tu favor. Un criterio claro te protege de promesas que no entiendes. Cuando sabes qué mirar, el dinero deja de parecer un examen que todos recibieron menos tú. Se convierte en una serie de preguntas respondibles. ¿Cuánto entra y cuánto sale? ¿Qué debo y qué riesgo puedo soportar? ¿Cuáles son mis necesidades próximas y qué puedo dejar crecer? ¿Cuánto cuesta realmente esta decisión? Vuelve a esas preguntas cada vez que tu vida cambie. Ahí empieza y ahí se mantiene una verdadera educación financiera.